e interpretación de planos de construcción, estimados amigos. Quien va a estar a cargo va a ser el ingeniero Miguel Morías Río. Él es ingeniero civil titulado por la Universidad Científica del Perú, con especialización en gerencia y gestión de proyectos según la metodología PMI, con más de 8 años de experiencia en residencia y supervisión de obras civiles, de infraestructura vial, centros comerciales y elaboración de presupuestos y programas de obras. Fue supervisor para la Dirección de Prevención de INDECI, donde desempeñó labores de supervisión de obra y mejoramiento del Canal de Surco, consultor de proyectos de inversión para la Dirección de Prevención de INDECI, donde trabajó en la elaboración del expediente técnico en proyectos, ampliación y mejoramiento del servicio de alerta de tsunamis en las principales localidades de la costa del Perú. Asesor de GN7 Investment Group, donde trabajó en el asesoramiento especializado de proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, sede MAC, Lima Este. Supervisor para el Grupo Técnico en Ingeniería, SAC, donde se desempeñó en la remodelación de Sodimac a Tocongo y la remodelación de Totus Zorritos. Voy a dejar de compartir, ingeniero, para poder arrancar ya. A ver. A todos ustedes, mi nombre es Miguel Morillas, ingeniero civil de profesión, especializado en gerencia, gestión de proyectos, también con diplomados en contrataciones de Estado, gestión pública y con experiencia en elaboración de expedientes técnicos. Bueno, vamos a empezar esto con el curso de lectura de planos para empezar. En la sesión 1, pues tenemos unos conceptos previos y normativas que quiero tocar a grandes rasgos. Vamos a tener varias sesiones. Bueno, en esta ocasión el objetivo tenemos que reconocer pues los conceptos básicos que se emplean al diseñar los planos de arquitectura, ¿no? Este es un contenido de lo que tenemos, que el material que les han entregado, ¿no? Vamos a ver todos estos conceptos de planos de arquitectura, también veremos el de estructuras, lógicamente. Bueno, en base al plano de arquitectura, también tenemos las dos especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias e inclusive instalaciones de gas, que van plasmadas en un plano de arquitectura, pero con esas especialidades, las cuales no vamos a tocar en esta oportunidad, sino más bien el diseño arquitectónico y después, en otra sesión, el diseño estructural. Bien, dicho esto, con esta introducción tenemos, vamos a ver algunas medidas y escalas previas. Voy a proceder a bajar, de a poco creo que se ve mejor en grande. Y vemos pues que en todo plano de ingeniería o en todo plano arquitectónico, ya sea que lo haya elaborado un arquitecto, un ingeniero, y hablamos de ingeniería en este caso civil, de la construcción, porque hay ingenieros industriales, ingenieros mecánicos que también elaboran sus propios planos. Pues se presentan varios tipos de elementos, ¿no? Informaciones de diversos tipos, ¿no? En este caso vamos a ver informaciones para la construcción de una obra. En estos planos, pues, hay detalles que cuentan y comunican al que lee, ¿no? Todas las características del proyecto. Hay experiencias de que al no saber leer un plano, las personas que deberían estar calificadas para tal función, ejecutan mal o cometen errores en la ejecución de un proyecto. Y es por eso que es crucial que los planos también estén detallados, ¿no? Y la información esté completa. Entonces, para este diseño de esos buenos planos, hay pasos importantes, ¿no? Que se deben ejecutar. Y bueno, por esos motivos en este curso vamos a iniciar otorgando estos conceptos breves y básicos para entender lo que es la lectura de planos, en la especialidad de arquitectura en este caso, ¿no? Bueno, pues en los planos tenemos representaciones gráficas, ¿no? Bueno, antiguamente estábamos usando los dibujos a mano. Ahora con la tecnología y los avances, pues tenemos herramientas y softwares, ¿no? Como el AutoCAD u otros que pueden ser utilizados para facilitar el dibujo en sí. Pero en el fondo, el criterio es el mismo. En un caso podemos diseñarlo con más agilidad y en menor tiempo. Y en el otro, bien, podemos cometer errores y volver a hacer. O sea, estamos en un tema de antiguo con nuevo. Pero el criterio para hacer y los detalles que deben contener, pues son los mismos y han ido mejorando cada año, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener presentaciones que indiquen simbologías y permitan visualizar de forma ordenada la propuesta de la construcción con sus características, ¿no? Acá podemos ver un plano, un recorte nada más. Es un plano de arquitectura, no es un modelo. Podemos ver acá
en un plano de planta de un primer piso y uno de un segundo piso, que vamos a verlo después en más a detalle, no voy a ahondar mucho en esto. Y la parte de la derecha que ve en una fila larga es el membrete, que bien esto puede ser de esta manera o puede ser un cuadrado o un rectángulo en la parte inferior, ¿no? O también de manera longitudinal en la parte inferior. Eso ya existen formatos según las entidades públicas o las empresas privadas o los profesionales que quieran realizar. En este membrete pues está la información del proyecto en sí, ¿no? Entonces, nosotros en la distribución de los ambientes, ¿no? Las dimensiones y todo lo referente a los detalles se ponen en estos planos, ¿no? Y tienen que estar enumeradas siempre. Podemos ver acá ejes, lo voy a explicar en los ejemplos. Son ejes en el sentido vertical, ejes en el sentido horizontal, ¿no? Que eso determinan también ubicaciones. Vamos a ver cortes, imágenes en elevación, ¿no? Entonces, el encargado que realiza, en este caso, un plano de arquitectura, es un arquitecto, pero también lo puede realizar un ingeniero, inclusive un técnico, ¿no? Que tenga el criterio para tal. Y hay veces que hay profesionales que lo pueden hacer a mano y los detalles lo hacen desde técnicos hasta los profesionales en sí, ¿no? Bueno, entonces, esta es una vivienda unifamiliar, ¿no? Esta es una vista en planta, quiere decir porque se ve desde arriba, digamos, de la parte superior, porque existen vistas laterales y vistas frontales, posterior también en algunos casos, y también podemos tener cortes, como les había dicho, un corte en una sección tanto horizontal como vertical para ver el interior, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá un pequeño concepto en los planos de estructuras, ¿no? Que también vamos a tocar. Acá se especifican los elementos que van a ser utilizados para el armado, para el soporte, ¿no? De toda la estructura de lo que se va a construir. Si hablamos de una vivienda, existen pues las cimentaciones, diferentes tipos de zapata, porque eso depende del tipo de suelo. Ya eso es un tema de diseño estructural, vigas, columnas, placas y otros, ¿no? Entonces, esto ya va a depender del tema de diseño, pero para elaborar el plano, inclusive para leer el plano, debemos de conocer o familiarizarnos con este tipo de gráficas, ¿no? Porque vamos a ver líneas tanto horizontales, verticales, vamos a ver rectángulos, cuadrados, círculos, y tenemos que saber qué son, ¿no? Existen letras, existen siglas, existen cuadros. Voy a subir nuevamente, acá en la parte superior vemos un cuadro de vanos, ¿no? Que acá nos detalla, por decir, las dimensiones de las puertas, las ventanas y otros, ¿no? Y existen otros cuadros de detalles, de especificaciones técnicas inclusive, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con que se numeran con la letra E? Acá arriba vamos a ver que se numeran con la letra A. Como es A de arquitectura, podemos ver en el membrete que ponemos acá abajo, inferior, A01, ¿no? Que quiere decir que es el plano de arquitectura A01. Pudiesen haber otro plano, el de cortes o elevaciones, que sería el A02. Sigue siendo A, porque es arquitectura, pero 2 porque es el segundo plano en esa especialidad, ¿no? En el caso de estructuras, por la misma inicial de la palabra, se pone la E. E1 podría ser, acá tenemos el ejemplo, E01, y acá podemos ver un plano. A esto me refería con ver líneas. Voy a acercarme un poco para verlo así nada más. Podemos ver líneas horizontales, verticales, están montadas, líneas azules, de otros colores, pero cuando tengan un plano impreso en papel, a veces va a estar en colores o a veces va a estar simplemente en negro, pero ya uno que aprende a leer los planos y sabe, entonces va a darse cuenta de qué significa, ¿no? Entonces es fácil ver que acá hay columnas, zapatas, nos indica los fierros que hay aquí, esto es de muros, la cimentación, el sobrecimiento, los cortes azules son, eh, estos líneas azules son cortes para verlos en una vista así como que estoy indicando acá con la manito. Estos son cortes, ¿no? Luego tengo un corte acá y tengo una vista de un tipo. Tengo un corte en otro lado, tengo otra vista de otro tipo. O sea, donde hay muros en el centro de la cimentación, donde hay muros al costado y así. Entonces, esto lo voy a ahondar en el ejemplo que se va a ver con un plano, ¿no? Entonces, también esta figura es de la misma vivienda unifamiliar, pero en el plano de estructuras, lógicamente, la cimentación es esta, ¿no? Esta es la cimentación, o sea, el arranque desde el suelo, el subsuelo.
Tenemos planos de estructuras, luego acá podemos ver parte de la escalera. Pero en el de estructuras 2 podríamos ver lo que serían columnas, ¿no? Columnas, también podemos ver vigas, el techo aligerado, la losa. Todo ese es el tema estructural, todo lo que soporta en sí. Porque si no ve, ¿por qué no vemos ladrillos y otros acá a detalle? Porque simplemente se indican, porque son divisorios. Podrían ser inclusive de otro tipo de material para divisiones entre los muros, incluso placas. Hay ahora edificaciones que se construyen con placas que quieren decir que eh, es concreto armado, o sea, estamos hablando de muros de concreto con fierro, ¿no? De construcción. También se divide con drywall y otros materiales. Entonces, el tema estructural, como sí, es la estructura que soporta. Tiene que ver con el concreto, el fierro, hay estructuras de acero. En este caso estamos en construcción más sencilla. Vamos a ver el cemento, ¿no? Lo que es con cemento agregados y el fierro, o sea, el concreto y el fierro. Eso se llama concreto armado. Armado porque tiene armadura metálica, ¿no? Que sería el acero de construcción de diferentes dimensiones. Bien, ahora vamos a ver un poquito el sistema internacional de unidades. Acá en los planos siempre hay detalles. Voy a subir un poco acá. Acá tenemos algunos detalles que sí se manifiestan en los planos, se pueden plasmar, ya que acá en estructuras tiene que ver con dobladuras de los fierros, las dimensiones de los traslapes, o sea, los amarres que tienen que haber y otras características más. Esto es normativa. Esto está en las normas y nosotros debemos saber interpretar para qué tipo de dimensión, de diámetro de acero y otros más, porque tenemos que aprender a leer el plano, eso es lo importante, ¿no? Hay muchas personas que no necesariamente están en una carrera como tal, pero podrían entender y leer un plano. Eso es muy importante. Hasta una ama de casa, de repente, una enfermera, pudiese leer un plano si simplemente recibe este tipo de instrucción, ¿no? Bien, tenemos el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Por sus siglas SI, un sistema métrico en varios países y eso es lo que normalmente usamos, pero que encuentra medidas de uso frecuente. Tenemos el metro, kilogramo, grado Kelvin, amperios y otros. Esto es básico, simplemente. Debemos saber cómo, este es el nombre de la unidad, ¿no? Longitud, se pone metro y el símbolo es una M. Ojo, en algunos casos yo he visto que ponen ML, que es metro lineal, quieren decir ellos, ¿no? Pero no existe, en el tema del sistema internacional no existe esa sigla o ese símbolo, ¿no? Para determinar una longitud simplemente es una M y minúscula, ¿no? Es de metro, eso ya significa la longitud. Tiene 10 metros lineales, por más que te digas que son lineales, lo quieren decir que están en línea, que no tienen curvas o no tienen quiebres, pues simplemente es 10 m, ¿no? 10 metros. Bien, todos conocemos esto, ya desde el colegio, la masa que es el kilogramo, con kg, el tiempo que es segundo S, los amperios, esto es simbología básica, ¿no? Las medidas básicas del sistema internacional, para hacer un repaso. Bueno, acá tenemos objetos de medida, las superficies, ¿no? La superficie que serían áreas, o sea, las áreas se miden en metros cuadrados, y acá tenemos m al cuadrado, porque vamos a ver en los planos estos símbolos, ¿no? En volumen, por decir, de concreto y otros, es m al cubo, ¿no? Porque es en 3 dimensiones el metrado. En velocidad estamos metros por segundo, la aceleración metro por segundo al cuadrado y todos los demás medidas derivadas del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Tenemos volúmenes específicos, algunos van a ser importantes en este caso, algunos no. Y pasamos ahora a la escala aplicada a la construcción. Bien, vamos a hablar de escalas. La escala nos quiere decir los tamaños para un plano. Hay planos en donde tú puedes agarrar una regla que lo vamos a ver abajo, que es escalímetro, la regla normal, y puedes medir tal cual está impreso, ¿no? O ploteado en diferentes tamaños. Y hay otros que no, se ponen en escala porque quieres mostrar detalles más pequeños y quieres agrandarlos en el mismo plano, que si bien es cierto, te puede decir que eso mide tantas unidades, cuando tú usas una regla normal no va a calzar porque ya está escalado. Para eso se requiere de usar otro instrumento de medición, ¿no? Que es el escalímetro, que lo vamos a ver en grandes rasgos. Entonces, para que un ingeniero, un arquitecto represente un diseño, pues para plasmarlo puede ser de un tamaño menor o un tamaño mayor en el plano.
pero lógicamente yo no voy a hacer una casa que tenga pues 20 metros en toda una hoja y un plano enorme que me va a salir recontra caro, que no existe si quiero ver más detalles. Para eso existen los criterios de dibujarlo a escalas, ¿no? Y poder entender, interpretar eso. Uno tiene que mirar en el plano, se indica a qué escala está el dibujo, ¿no? Para saber cuál es la medida y corroborar como tal. Entonces, se disminuye en el plano, lógicamente, la medida natural, ¿no? Y proporcional, y para poder visualizarlo mejor. Entonces, la escala de reducción proporciona un objeto, más o menos, vamos a verlo acá. Esta es una escala, pueden ver este cuadrito, E de escala 1 en 10. O sea, se lee así, esta es escala 1 en 10. ¿Qué quiere decir? Que en el objeto, en el dibujo, tenemos una unidad, que puede ser metro, que puede ser centímetro, ¿no? Pero en el objeto real mide 10 veces más, ¿no? Eso nos dice la escala 1 en 10. Entonces tenemos escala 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100, 1 en 200, incluso 1 en 125 y así. Eh, entonces eso se ve en unos planos, en los mapas sobre todo, ¿no? Cuando quieren ver localidades enormes y hay temas escalares de 1 en 5000 inclusive, porque estás viendo algo tan pequeño, ¿no? En el plano, pero en realidad son magnitudes de kilómetros en sí. Entonces, eso es lo que significa las escalas. Ahora pasamos usando la escala 1 en 12.5, ¿no? ¿No? Entonces, la medida real es 21 centímetros. Mira, ¿cuánto debe medir en plano? Acá vamos a ver. Esto es una forma de determinar, y lo explico rápido porque estamos haciendo un pequeño visualización, de determinar las escalas. Yo tengo una medida real que es 21 centímetros, ¿no? Y tengo esta escala de 1 en 12.5 en este caso. En el anterior ejemplo vimos que la escala es 1 en 10, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tenemos una fórmula, ¿no? Entonces tenemos que una multiplicación, ¿cómo se llama esto? Ustedes saben cómo se llama. Es una regla de 3, ¿no? Entonces podemos hacer la regla de 3, ¿no? De que tengo que poner 21 en 12 y X es 1. Entonces hago una multiplicación cruzada y despejo X y me dice que es 1.68, ¿no? Entonces debe medir en el plano 1.68 centímetros, ¿no? Eso representa esos 21 centímetros de lo real que quiero poner en la escala en el plano. El plano yo lo pongo a 1.68 centímetros. Es una forma de conversión, ¿no? Eso se va a ir entendiendo e inclusive para las impresiones, cuando usan los programas, también puedes imprimir o plotearlo, que se llama a otras escalas también, además de la escala que está en el dibujo, ¿no? Puedes volver a escalar en la impresión. Y es un poco de conocer un poquito más a fondo este tema, ¿no? Entonces, existen las escalas naturales, las de reducción y las de ampliación. En la escala natural tenemos pues que el tamaño es el mismo, o sea, si es 1 centímetro en lo real, es 1 centímetro en el plano. No se puede hacer eso también. La escala de reducción, como el mismo nombre dice, o sea, voy a proporcionar menos, ¿no? O sea, 50 unidades en la vida real es 1 en el plano, 100 unidades en la vida real o en el objeto real o en lo que se quiere medir, yo lo represento 1 en el plano. ¿Y a qué obedece esto? Va a obedecer al tamaño, ¿no? A la magnitud de los elementos que quiero detallar en los planos, porque a mayor dimensión real, entonces tengo que poner una cierta escala, porque si no, no me alcanza quizás en un papel que voy a imprimir. Menos en un A4, ¿no? En un A4 es limitado, así como podemos ver un plano en un A4 a veces no se va a notar detalles. En un A3 quizás, en algunos otros tipos de planos, y eso vamos a seguir viendo. Si ahora me están escuchando estos términos, también los voy a tocar, ¿no? Del tema de los papeles. Y la escala de ampliación, pues para detallar elementos pequeños, tengo que ampliarlo, ya lo había dicho esto, ¿no? El escalímetro. Entonces, ¿qué es el escalímetro? Justamente lo que les había comentado, una regla prismática, muchos lo conocen, ¿no? De diferentes escalas con sus lados y tenemos esta, ¿no? Esta es la figura del escalímetro, donde podemos ver lo que es. Yo tengo uno por acá, entonces si lo pueden ver, este es el escalímetro, vean cómo tiene la forma, parece una estrella,
¿no? Tiene colores, entonces yo tengo diferentes escalas acá. La escala natural o real o de una regla normal e inclusive de una wincha es esta, ¿no? 1 en 100. Entonces, ustedes lo pueden ver ahí, dice 1 en 100, pero también al otro lado también está 1 en 25, donde está más separado. Y acá ustedes pueden ver el 1 en 100 y ven otra escala debajo porque tú das la vuelta y tiene otra dimensión. Y tiene varias dimensiones el escalímetro. Tiene desde el 1 en 100, 1 en 25, 1 en 125, 1 en 50, 1 en 20 y 1 en 75. Entonces, con esto, esta herramienta nos sirve para poder medir algunos planos donde quizás no se haya acotado, o sea, puesto la medida en algún elemento, en algún lugar, quizás un muro o una ventana. Usamos este escalímetro porque sabemos que ese plano te dice que la escala es 1,50. Buscamos esa escala en este escalímetro, lo colocamos ahí y decimos, ah, ok, entonces esto mide, aquí en la regla mide 1, ¿no? 1 metro. Entonces significa que ahí, en la distancia que es con 50, está 50 veces, ¿no? Por la escala. Entonces, esa es la herramienta del escalímetro, que nos sirve justamente para poder sacarnos esa duda. Y bien, continuando, si hay algunas preguntas, lo van a ir haciendo, por favor. Quizás estoy avanzando un poquito rápido, porque hay algunas cositas que quiero tocar más adelante, y me avisan. En los planos de visión, tenemos diferentes vistas de un plano, y a veces, mientras más vistas se tenga, depende del plano que sea, en este caso, pues una vivienda, arquitectura, es mucho mejor, ¿no? Porque podemos ver el acabado final de los detalles y la construcción de lo que se quiere construir. Porque recuerden, primero está en idea, ¿no? Luego se dibuja, se plasma y luego se ejecuta en la vida real, se construye. Entonces podemos nosotros conseguir todo lo que queramos pensar. Entonces, en las vistas de un plano nos permiten, tanto a los profesionales, constructores, ¿no? Los maestros, los técnicos y hasta los mismos propietarios, como digo, personas, visualizar la apariencia del proyecto concluido, ¿no? Ahora sí mismo se puede señalar cómo debe ejecutarse, ¿no? Cómo debe estar, además de todas las medidas mencionadas, todos los detalles. Y bueno, acá podemos ver simplemente esto es un ejemplo. Antes se hacían los planos en planta nada más y en corte. Ahora tenemos el 3D, inclusive videos, y hay softwares gratuitos inclusive en el internet, que tú puedes tener tu plano de planta, lo dibujas y puedes elevarlo en 3 dimensiones, ¿no? Y esto es diferentes vistas, miren. Esto es una vista ya casi tridimensional, pero acá tenemos los cortes, ¿no? Si lo ves de una parte frontal, que sería esta, solo lo vas a ver así. Si lo colocas en esa manera, vas a ver esto, ¿no? Si lo ves de derecho. Entonces, este elemento está visto desde un ángulo tridimensional. Por eso podemos ver todas estas formas. No vemos la parte posterior de este lado derecho ni esta, ¿no? Tampoco la de abajo. No sabemos qué vista tiene, pero podemos imaginar. Entonces, si podemos verlo de este costado, del lado izquierdo, tenemos acá en este papel, ¿no? Nos indica esto. Es como doblaríamos un cubo, ¿no? La vista superior, que nos daría esto. La elevación lateral derecha, si lo vemos de este lado, lo vamos a ver así, ¿no? Y si lo vemos del otro lado, de la parte posterior, también lo vemos así, ¿no? Entonces, estas son las vistas de un plano que también vamos a ver en un modelo que tenemos acá, para que puedan ustedes apreciar a detalle, ¿no? Los diferentes ángulos. Pero imagínense, si solamente hubiesen planos con esta vista derecha, lateral, la elevación frontal y otros de este elemento, no podríamos dar o tener una idea de cómo es en realidad. Porque acá veo un cuadradito, un rectángulo, luego tenemos un arco, ¿no? En este lado como una L, pero o sea, ¿cuál es la figura? Por eso es muy importante en algunos casos poder manifestarlo, expresarlo, dibujarlo de esta manera, ¿no? El detalle. Y en estas vistas ya es para acotarlas y saber qué dimensiones hay, ¿no? Cuántos espacios o qué otros detalles puedan haber. Pero esto nos dice la forma, ¿no? Es similar para cualquier otro diseño en construcción. Bien, vamos a ver rapidito el tema de las normativas. Aquí existe un ISO
216, esta norma ha puesto, propone una serie de formatos del papel. O sea, existe una normativa ISO para los formatos y normas de papel. Es por eso que está estandarizado, ¿no? Lo que comúnmente conocemos es el A4, ¿no? El A4, esto es la numeración, ¿no? Del papel normal, del 0 al 4. Pero conocemos el A4, que es el que imprimimos. Ahora que sea de 60, 70, 80 gramos, 90 gramos, es otra cosa, el gramaje. Pero el tamaño, ¿no? Es el A4 que mide, debemos sacar las medidas, 210 milímetros por 297 milímetros. O sea, lo pone así para que sea exacto. Que bien, esto es 21 centímetros por 29.7 centímetros, ¿cierto? Entonces, eso es el A4. Entonces, tenemos el A3, acá está, que es el doble de un A4. O sea, si juntas dos papeles A4, entonces tenemos el A3. Y depende, lo puedes poner en vertical o en horizontal, ¿no? La medida se duplica. Eh, Bien, tenemos acá, si ustedes pueden ver, este 210 por 2 es el 420. Y en esta cara casi se mantiene. Aunque aquí lo vamos a ver por qué, ¿no? En el A2 tenemos mucha mayor dimensión, el A1 es mucho más grande y el A0, donde muchos utilizamos esto para imprimir o plotear planos grandes, porque no alcanzan, es una arquitectura muy, muy grande, utilizamos este tamaño. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Los principales, porque acá existe A5, ahora lo explico, este es el A4, ¿no? Y prácticamente dos A4 es el A3, pero dos verticales, ¿cierto? Juntos, miren. Es por eso que se duplica la dimensión de 210 milímetros, o sea, tengo uno acá y otro acá, pero en la altura se mantiene, y acá podemos ver que esto se mantiene en el A3, ¿no? Uno de los lados. Ahora, si yo junto 2 a 3, se hace un A2. Miren, esto aquí, esto lo pongo acá, 1, 2. ¿No? Y definitivamente la 2 por 2 es pues un A1. Y vean la longitud. Estamos hablando de, en el A1, de 594 milímetros, ¿no? Por la longitud total de 841 milímetros. Estamos hablando de 84 centímetros, casi un metro por 60 centímetros, casi 60 centímetros, ¿no? De longitud. Y el acero es dos de estos, ya, este es el total, ¿no? Así estamos hablando de un metro, casi 1,20 m, 1,18 m, por la longitud de 84 centímetros, 84.1, ¿no? Esto es en dimensiones de papel, para que ustedes lo tengan, también está en su material. Ahora, ¿qué es el A5? Ya salieron otros tamaños en base a la A4, ¿no? O sea, reducciones. Siempre es la mitad de uno, la mitad del otro, ¿no? El A6 es la mitad del A5, el A7 es la mitad del A6, el A8 es la mitad del A7 y así. Entonces, para otro tipo de usos, ¿no? Pero en cuestiones de planos o impresiones, nosotros vamos a usar definitivamente desde la 4 hasta la 1, dependiendo del tamaño, ¿no? Bien, tenemos otro ISO, el 5455, que recomienda las escalas métricas, ¿no? En función al plano que debemos usar. Bien, esto es lo recomendado, ¿sí? Está en el ISO, donde profesionalmente uno debe presentar, ¿no? Lógicamente podemos poner a la escala conveniente a veces, pero es mejor y es recomendado y también en cierta forma normado, ¿no? Ponerlo en estas escalas, ¿no? Vemos acá que para fabricación e instalaciones hay escalas grandes, ¿no? Hasta pequeñas, dependiendo. Estas son las que normalmente se usan en construcción civil. Normalmente eso es desde el 1 en 5, ¿no? Hasta el 1 en 1000, dependiendo de un plano de ubicación, se puede ver esto. Igual que esto en la topografía, lo que les había comentado, ¿no? Vemos algunas escalas grandes acá abajo, 1 en 5000, en 10.000, en 25.000. Cuando ven lotes de terreno, topografías en hectáreas y todo esto, se va a ver estas escalas, ¿no? Que son escalas mucho más grandes, por decirlo, tipo satelitales, ¿no? Para poder expresar áreas grandes de terreno, pues en un plano de un cierto tamaño está largo. Si mi plano es, vamos a poner un ejemplo, si mi escala es 1 en 25.000,
o perdón, sí, uno en 55.000 y tengo que presentarlo en un plano A1, ¿no? El tamaño A1, y veo que no me alcanza, entonces lo tengo que poner en uno en 50.000, porque ahí sí me va a alcanzar, ¿no? O sea, va a reducir un poco más porque por la representación escalar, ¿no? Y es similar lo que vemos en urbanismo también, el tema de las calles y todo. Entonces, los más comunes, acá tenemos unas escalas de ampliación, quiere decir para verlo más grande el dibujo, ¿no? Entonces, para verlo mucho más grande. Y estas son pues las que están normalizadas, normadas en el tema de las escalas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Tenemos acá la bibliografía, que también lo tienen ustedes. Y bueno, voy a pedir si hay algunas preguntas hasta acá para proceder con otra parte de la exposición, por favor. ¿Me dicen? No hay consultas, ingeniero. Generalmente las consultas las dejamos antes de las 8. Perfecto, no Ujú. hay problema. Entonces, vamos a ver ejemplo por acá. Quiero que vean esto. Vamos a abrir un plano. Primero el ejemplo. A ver, acá estamos. Entonces, tenemos nosotros este ejemplo, un ejemplo 1, reconocimiento de un plano, ¿no? Como objetivo definitivamente es identificar los elementos, según lo que hemos visto, que conforman un plano, ¿no? Y vamos a plantear que vamos a señalar diferentes componentes arquitectónicos de una vivienda unifamiliar o multifamiliar. Eso podría ser indiferente, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una mezcla de teoría con gráficas como para una práctica, porque esto bien puede estar puesto en diapositiva, lo que prefiero ver así para que ustedes tengan mayor detalle, ¿no? De lo que está diciendo. Esta es una buena herramienta para ustedes, ¿no? Entonces, esto está dividido, estas figuras. Lo que se pretende hacer con este ejemplo es determinar o reconocer esos elementos que describen un proyecto, ¿no? Vemos que hay figura 1, ¿no? Que debemos determinar qué es esto, todo lo que está acá, como ejemplo. La figura 2, esto es un plano de elevaciones, ¿no? La figura 3, y esto lo vamos a ver en un plano más grande. Vamos a ver esta figura primero, la figura 1. Ven ustedes acá, este es un plano, las elevaciones, vamos a bajar, acá está. La figura 1, vamos a visualizar cotas. No se ve muy bien, voy a ir a otro plano, no se preocupen. Después vamos a visualizar las cotas, los ejes de corte, las líneas de proyecciones. Quiero que lean esto, ¿no? Cotas, ejes de corte, líneas de proyecciones, las ventanas, las puertas y el mobiliario. Algunos no saben cuál es la ventana, cuál es la puerta, cuál es el mobiliario. Bueno, el mobiliario es más fácil, ¿no? Un dormitorio, si ves un mueble por acá, un escritorio, lo distingues, ¿no? Las puertas definitivamente también es fácil, para algunos no. Entonces, y acá ven ustedes un P4 a duras penas, pero ya los voy a poner en más grande. Cotas, acotar, ¿qué significa? Las distancias, ¿no? Las distancias de un punto a otro. En este caso vemos columnas con medidas, las medidas, los muros con medidas hasta cierto punto. En el otro lado también hay columnas, muros, y hay unas cotas más grandes que van de eje a eje, es decir, de un punto extremo de la construcción a un punto intermedio y a otro, y hasta el extremo, ¿no? Con ejes en este sentido enumerados del 1 al 4, y en el lado vertical pues van con letras, definitivamente va desde la A hasta la D, ¿no? Ventanas, ven ustedes que se representa de esta manera, ¿no? Esta es una representación de ventanas con líneas más tenues, y son 4 líneas en realidad que lo voy a presentar en un plano más abierto. En esta figura 2 vemos una vista frontal del proyecto. Frontal es el frontis, ¿no? De un plano de planta. Eh, Esto es los 4 pisos más una azotea, quizás. Y se pueden ver definitivamente como está planteado, ventanas y, bueno, la fachada, ¿no? Con puertas enrollables, quizás de negocio, una puerta principal, ¿no? Según el cliente que haya mandado diseñar o según las necesidades, ¿no? Se pueden ver con claridad esto. Bien, esto nos permite la apariencia de acabado de y los niveles, como estamos mencionando. Entonces, y acá vemos algo parecido, ¿no? Esto es una vista, también se ve que está elevada,
con todos los niveles, pero ¿qué es? Si subo un poco al inicio, quizás pueda haber un corte. Acá hay una línea de corte, esta línea que atraviesa, que me dice que acá hay un corte de visualización y apunta hacia arriba, ¿no? Quiere decir que mi vista es hacia allá. Todo lo que corte por aquí, atraviese y lo pueda ver hacia allá. Y también veo una línea, esta es en horizontal, una vertical, que va desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que mira hacia la izquierda, las flechitas. Hacia la izquierda es un corte también, dos, puede ser corte 1 o corte A, corte B, y es lo que estamos viendo en la parte de abajo, ¿no? Que parece una elevación, pero esta es la vista del corte, la figura 3, corte BB, ¿no? En el corte BB es el horizontal que hemos visto, que atraviesa los baños, donde nos permite ver todos los detalles interiores, como si agarraríamos una torta y lo cortamos con un cuchillo y queremos ver un lado, es esa vista, ¿no? Todos los elementos, podemos detallar inclusive el concreto en la viga, algunos fierros. En la parte estructural también existen esos cortes, se ve más a detalle los elementos que existen y sus formas, ¿no? A veces hay vigas metálicas y se puede ver las vigas, si son en H, en I, o los diferentes, o tubulares tal vez. Y acá podemos ver vigas, estas son vigas, ¿no? Estas serían las verticales de las columnas, vemos el cerámico en el baño, una ventana que se puede apreciar, la ducha, esto sería puerta, y se repite casi para todo, según por donde pase el corte, ¿no? Y hacia dónde me dice que estoy viendo. Y a esto quizás se pueda más reforzar cuando ustedes aprendan lo que es el diseño ya de plano o el dibujo de planos en algún software, ¿no? La vista de corte BB. Luego está el cuadro de vanos. ¿Qué es el cuadro de vanos? Lo que les había dicho. Es un cuadro anterior, ¿no? Donde determinan las ventanas y las puertas. Entonces, vamos a ver estos códigos B1, que es ventana 1, B2, ventana 2, B3 y así. Igual que en las puertas. Y ventanas altas lo pone BA1. Entonces, esto lo vamos a ver en el plano. Siempre va a estar donde veamos que es ventana. Si no sabemos exactamente qué es y vemos que dice B, es de ventana. No puede ser 1, 2, 3, 4 los números. Pero si es similar, puede ser una mampara de vidrio y dice MP, podría ser, o M es una mampara. Y me lo va a decir acá en este cuadro. Precisamente cuando no puedo interpretar lo visual, puedo ir a estos tipos de cuadros en detalles y sacarme la duda y ver las dimensiones inclusive. En algunos planos arquitectónicos ya nos ponen las dimensiones de ancho, altura, el alféizar, claro, les digo que es. En la misma ubicación donde está la puerta, por decir, voy a acercarme un poco acá y digamos, acá hay una puerta, a ver, veamos acá. En esta parte me ponen un cuadro más grande y ahí están con las dimensiones, inclusive el nombre, ¿no? P1, que puede ser puerta 1, y está el largo, el ancho, el alto y A de alféizar. Ahora, ¿el alféizar qué es? Eh, esto, el alféizar ¿qué es? Es la medida desde el suelo hasta donde empieza la ventana, ¿no? Esa altura. Algunos empiezan a 1 metro, otro 1,20 m, otro menos inclusive, ¿no? Esa altura me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que esta ventana tiene un muro de 90 centímetros y a partir de ahí empieza mi medida de altura, de 1,50 hacia arriba y luego, bueno, el ancho sí, ¿no? Dependiendo de la ubicación y la cantidad de ventanas que existen de ese tipo, la cantidad de puertas también. En este caso ustedes ven que no está la palabra alféizar. ¿Por qué? Porque la puerta nace desde el piso, pues, ¿no? No hay un muro ahí, ya sería una ventana, no hay un muro que empiece primero para luego continuar la puerta, ¿no? Entonces acá tenemos simplemente el ancho, la altura y la cantidad, ¿no? El ancho que puede ser de 80, de 90, de 1 metro, algunos de 75, en algunos casos para baños, ¿no? Que también tenemos esa descripción. Entonces, esas son el cuadro de vanos, ¿no? Donde están las puertas y ventanas. Habíamos hablado del membrete, que es la información del proyecto en sí, ¿no? Las firmas o logos. Algunas instituciones tienen esto con el logo de una municipalidad o también el logo de una empresa o de algún arquitecto o ingeniero, algún profesional, ¿no? El nombre del proyecto, debajo ponen plano, el tipo de proyecto que es plano arquitectura, y pueden poner arquitectura distribución o arquitectura cortes, ¿no? Pueden poner arquitectura elevaciones u otros más.
Y la numeración que sería pues el A1, el A2, el A3, dependiendo cuántas planos de arquitectura existan, ¿no? Su codificación de la lámina. Acá el propietario, que va el nombre del propietario, la escala que siempre tiene que estar, además de que se pone escala debajo de cada dibujo o vista de distribución, también lo pones la escala en que está el plano, si no existiese, ¿no? Las fechas y direcciones de obra y otros más. Esto simplemente es un modelo, o sea, no es parametrado. Para ciertas instituciones públicas podrían haber ya directivas en donde se indique los formas o formatos de los membretes, ¿no? De los cajetines, que también se llaman membretes, cajetines o información o detalle, según. Entonces, tenemos toda esta información, ¿no? El nombre, el tipo de plano y todo. Entonces, hay muchos profesionales, como habíamos visto al inicio, que tienen ese membrete, pero largo, en vertical, ¿no? Hacia arriba. Algunos arquitectos usan eso, o en horizontal también, hacia abajo. Otros utilizan, pues, más rectangulares. Eso es a criterio de cuando es una cuestión privada, pero en pública normalmente tienen un formato, ¿no? Entonces vemos en la figura 6 que vamos a visualizar las escaleras, el segundo nivel, la distribución de ambientes, estudio, el baño, la sala, para que se ayude a identificar. Entonces, esto lo voy a abrir ahora un plano que está en el PDF. Después, si puedo, lo abro con el AutoCAD para que vean, ¿no? Entonces, es fácil para algunos de nosotros identificar esto, ¿no? O sea, ¿qué es una escalera? Que tiene sus numeraciones, que son los pasos, las gradas, que va desde el 1 hasta el mayor, y tiene una flecha que te indica el sentido, ¿no? De la subida, sobre todo, a la escalera. Entonces, como vemos acá en este pequeño corte, aparte de los muros con tantas líneas, hay cotas. Ustedes tienen que imaginarse que lo están viendo desde arriba, como si estarían volando sobre el ambiente, ¿no? Y ver desde arriba la distribución, cómo se ve la mesa de la cocina, la parte del lavatorio, la cocina en sí, estas son barras, otra barra, la escalera, como se viese, si pasase un corte, ¿no? Un corte así en forma de horizontal o plano, es lo que se podría ver acá. Y como es multifamiliar, vemos que lo que está a la izquierda se repite a la derecha. Y también ven que el plano en el muro de la derecha izquierda se inclina hacia el centro, es por la forma del terreno y por otras características, ¿no? Lo importante es que sepan reconocer esto, las puertas, que esto es un muro, un tipo de muro, pueden haber varios tipos de muro con otras líneas y nos lo van a indicar, ¿no? ¿Qué tipo de muro es? Existe un cuadro de detalles, ¿no? El baño es fácil de ver, pueden ver el inodoro, el lavatorio, la parte de la ducha y lo que está en cuadraditos pues son los cerámicos, pues, ¿no? Del piso. También se detalla el número de puerta y están los nombres. Y eso es importante en un diseño. A veces ponen baño, a veces ponen SH, ¿no? Servicio higiénico. Y tenemos el estudio. Entonces, vamos a terminar con este ejemplo y voy a ver la otra parte que les había mencionado, que sería el plano. ¿Lo pueden ver todos? Creo que sí, ¿verdad? Bien, entonces tenemos acá el plano. Vamos a hacerlo así. Digamos que yo tengo, esto es como que lo tengo impreso, ¿verdad? Puede ser un tamaño A1, A0, en el plotter, lo llaman otros ploteado, ¿no? Está ya en un papel de cierto tamaño, puede estar en un A3, esto normalmente podría estar en un A2, ¿no? Por el tamaño del plano. Vemos que planta piso 1, planta piso 2 y otros detalles. Es lo que estábamos viendo, pero con un diferente modelo. Entonces, cuando yo veo el plano, si yo quiero ver lo del centro, el contenido de la distribución, puedo descartar visualmente estas numeraciones, porque como les he mencionado, son ejes, ¿no? Y el de la izquierda, las letras, igual. Tengo ejes, mira, en cada muro, en cada punto de cada muro se ponen ejes para saber cuántos muros atraviesan. Y si ustedes ven, se trata de que sean simétricos. Aquí en este plano es simétrico, ¿no? Un muro que está más allá, que podría darse, y en este caso aumentarían los ejes. Bien, voy a empezar por la parte del frente, que podemos ver acá, ¿no? La entrada, podemos ver un auto, es el garage, estamos con los nombres, vemos un muro. Entonces, acá veo B1, B3. Si se dan cuenta, esto sería la ventana 1, la ventana 3. Entonces, lógicamente son diferentes por la numeración y vemos que uno tiene un ancho diferente al otro.
podrían tener la misma altura, pero ya son ventanas diferentes. No se trata de poner ventana y ventana, ¿no? Tenemos que distinguir qué tipo de ventana es, a qué, las dimensiones, porque una puede ser metálica y otra puede ser de vidrio, porque puedes poner esos detalles también en el cuadro de detalles. Ahora, acá vemos una X en esta parte. ¿Qué quiere decir? Que esto es un vacío, ¿no? Es un ducto, es un tragaluz. Entonces, cuando ven una X en un plano, quiere decir que acá es un vacío, porque hay ventana que es el lado, ventana que es el lado. Vamos a ponerlo así. Acá ya me está dando una cota. No es necesario poner esta cota, pero si ustedes lo ven, ya sé que tienen 90, pero si no estuviese y veo P1, ¿no? Y acá también P1, yo me voy al cuadro de vanos. Entonces, vimos las ventanas, me voy al cuadro de vanos y digo, ah, ok, tengo una ventana 1, una ventana 3. Pues la ventana 1 tengo este ancho, esta altura, el alféizar al que debe estar, la ventana 3 igual, pero son diferentes, en misma altura, como les había dicho, pero diferente ancho. Y la ventana 4 que debe estar por ahí está a diferente altura del alféizar, quiere decir que empieza más arriba aún del muro, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo un poco esto. Acá está lo que es el baño. No se confundan la X con esto, que esto pues es el desagüe, ¿no? Del baño, de la ducha. Es fácil de determinar. Estas líneas son gruesas, normalmente se pone en el PDF así. Acá sí podemos ver un pequeño ducto. Miren, esto representaría como un murito y acá hay un ducto dentro de la ducha para que pueda evacuar o tener ventilación también, ¿no? Y evacuación del calor, los olores y otros, que es importante, ¿no? En el diseño. Tenemos la sala. Esto puede ser diferente, de diferente representación, es decir, hay muchas personas que simplemente, esto es sencillo, lo quiero hacer así, así, porque quiero determinar esto, pero hay otros profesionales que le dan mucho más detalle, ¿no? A los muebles, se ven mucho, o incluso colores, algunos planos, ¿no? Más detallados, y eso va a depender, pero simplemente sabemos que es una sala y hay muebles. Es cuestión del cliente. Podemos ver planos más complicados con mucho más detalles, pero la lectura va a ser igual a la interpretación, ¿no? Bien, acá vemos dos X o dos cruces en esos espacios, quiere decir pues que hay un vacío, traga luz, tenemos un comedor, entonces hay una ventana que da a ese lado, y en la cocina, por supuesto, hay una ventana acá, porque veo B1, acá también B1, hay una puerta hacia esos lugares, y este mismo espacio es usado por este dormitorio, que es una cama, pues un rectángulo con un cuadradito, es una cama, ¿no? Está representado así de sencillo, esto es una representación muy sencilla, ¿no? También tenemos que hay baños al final, con sus propias puertas. Está un poquito saturado esto porque al convertirse a PDF las líneas se han puesto gruesas casi para todos. Entonces, normalmente son líneas delgadas, ¿no? Y bien, entonces yo quiero ver cuánto mide este muro. Simplemente me voy acá a la cota, ¿no? Y acá vamos a ver algo. Esta es la cota del ancho total, todo esto. Y en esta parte también tengo el largo. Pero como hemos visto en los otros planos, tenemos cotas inclusive más a detalles, es decir, estos anchos de muros también se representan acá, lo voy a ver en alguna otra parte. Y la planta del segundo piso es similar, eh, es muy similar, solo que no tiene el garage. Sobre el garage está esta sala, como lo pueden ver, está la sala, el estudio, es otra distribución, tenemos acá sobre este ducto, un tragaluz, acá está el lado, hay un estudio, en vez de sala y comedor, acá se divide un estudio, un dormitorio, es otra distribución. El primer piso no tiene que ser igual al segundo, ni el segundo al tercero, o viceversa, ¿no? Acá sí hay lavanderías en un lado en vez de la cocina, y es otro ambiente. Eh, Acá vemos la cocina en otra ubicación, donde estaba el dormitorio, nos vemos los mismos ejes, el eje E, ese también es el eje E, pero acá hay un dormitorio y aquí hay una cocina, ¿no? Entonces, esto nos sirve mucho para saber cómo está plasmado el plano, cómo está distribuido, ¿no? Y es similar, la parte final tenemos que similar, tenemos las cotas y los ejes, los cuadros de vanos, y por acá tenemos, déjenme mover un poquito, acá voy a primero hacerlo más pequeño. Bueno, acá el profesional está libre porque va el logo.
Acá va la ubicación, ¿no? Esto es Los Olivos en Lima, el número de piso, primero y segundo, la fecha, la escala, el propietario, el lugar, el proyecto, el plano de arquitectura y también tenemos acá el nombre de la lámina, ¿no? Esto es el nombre de la lámina. Entonces, ven ustedes que un plano de arquitectura es muy simple de interpretar. Hemos estado viendo simbología. Hay otros planos más complejos. Podríamos ver, quizás podríamos tener otro detalle de esto y bueno, quizás podría mostrarles después, ¿no? No sé si tendrán algunas preguntas o estamos bien con los tiempos. Sí, genial, ingeniero Miguel. Ahí vamos a formular, por favor, las preguntas. Los amigos del Zoom también la pueden ya estar formulando ya directamente al especialista. Mientras tanto, nos vamos con las preguntas de las redes sociales. Ahí, de Gilbert Serna Rodas nos menciona, ingeniero, buenas noches. Mi consulta sería, traslape de acero en viga peraltada, acero positivo, ¿dónde debería traslaparse columna a columna? Y también acero negativo, ¿dónde debería traslaparse columna a columna cuando la construcción es mayor a 25 metros? Cuando la construcción es mayor a 25 metros. Bueno, las preguntas que está realizando el amigo son de diseño estructural de acero. Bien, existen depende del tipo de acero, si es fierro de mella, fierro 5 octavos o de 3 cuartos. Existen en la norma dimensiones según la longitud de la luz del traslape. En el acero positivo y negativo, entonces hay diferentes cortes de acero. Eso lo podría responder más a detalle en la clase que va a haber de estructuras, del plano de estructuras, para que pueda ver. Pero esto ya responde un poquito más a la consulta del diseño estructural. De repente está construyendo el amigo algún lugar, ¿no? Está un poquito fuera del tema de lectura de planos, que con gusto le podía responder en interno de repente. Ujú. Genial, ingeniero Miguel. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, de parte de los amigos del Zoom? Pueden activar si desean su audio. Correcto, no hay. Isaac Luis del Zoom nos Aló, menciona. Sí, ingeniero aló. Percy, ¿desea realizar la consulta? Sí, buenas noches. Correcto. A ver, ingeniero, disculpe. Buenas noches. Bueno, en los planos de los vanos, puertas, ventanas, en el tema de la ventana, ¿a partir de qué medida se considera ventana alta? Ventana alta. Ajá, o sea, para la ventana alta no es que se diseña pues Claro, con línea intercortada, sí. ¿verdad? Ajá, lo podemos considerar a partir de 1,60 m. 1,60 m a 1,70 m, ventana alta. Correcto. Ahora, en el tema de las puertas, hay puertas que pueden medir más de 2,30 para Claro, mira, a ver, está entrecortado. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿no? De 3 metros, así Sí, sí, aló. Sí, se entrecortó un poquito. Me decías que si pueden haber puertas de más altura de 2,10, ¿no? O sea, 2,30 m. Ajá, claro, Sí, claro. claro que sí. Mira, en diferentes lugares del Perú he visto que hay puertas que van de piso a techo. O sea, si la altura de piso a techo es 3 metros, las puertas van hasta arriba. Algunas abren un poco más de 2,10 y algunas simplemente la puerta está hecha hasta esa altura, pero la hoja que abre está de 2,20 o 2,50 quizás dependiendo, ¿no? O sea, En las ese puertas... caso, en el Ajá. plano, ¿de qué manera se debe detallar, ingeniero? Si la abertura es de 3 metros, pero por norma la puerta es de 2,10, pero en el plano, ¿de qué manera? Eso es un problema en cuanto a el tema de las municipalidades en las observaciones. Ajá. Lo que pasa es que para el tema de observaciones, para licencias, si tú vas a hacer una vivienda familiar, entonces una vivienda familiar tiene ciertas características, ¿no? O sea, de dimensiones, inclusive en la normativa te dice anchos de pasadizo, o sea, no puedes hacerlo, bueno, muchos construyen como quieren, a veces Ajá. muy angostito, puertas angostas. La norma te da una cierta dimensión, pero quizás si es un tema de licencias o operaciones, puede ser por el tipo de determinación o de nombre que tú estés dando.
Te pongo Me un ejemplo. refiero al plano, en el Sí, plano de vanos, ajá. en el plano de vanos, si la abertura es 3 metros, pero la puerta que va a batir es de 2,10, pero en el plano, ¿de qué manera se debe poner lo correcto, ingeniero? En el plano de vanos, pues. ¿Poner puerta de 3 metros o poner puerta de 2,10? Porque 2,10 va a batir el resto y hacer pues, especie de ventana, pues, ¿no? Claro, sí. Te estoy tratando de entender. Estamos hablando de la altura. Ajá. De la altura. Bueno, tú tienes que poner lo que es en realidad. Si se trata de sacar cuestiones municipales, si quieres ponerle 2,10 y construyes de 3, bueno, eso es un tema ya como que ocultar un poquito la información, pero si quieres hacer una declaratoria de fábrica y hay inspecciones, ¿no? Ah, De los ingenieros que son verificadores comunes y otros, entonces el valor de una puerta de 2,10 o el metrado no es igual que la de 3 metros. Y eso ajá. obedece a parámetros municipales, como te había dicho, porque si yo pongo unifamiliar puede ser un poco determinado a que si yo pongo una vivienda unifamiliar o multifamiliar y de usos múltiples, porque una puerta de 3 metros de alto obedece a otro tipo de uso, o sea, depende del uso que le quieras dar. De repente ahí está la limitación con respecto al tema municipal, ¿no? Cada municipio Claro, tiene claro. sus propios parámetros. Como te decía, mira, tengo una experiencia que te quiero contar, que estuve ayudando también un proyecto a obtener las licencias, las renovaciones que habían construido el 2015 y recién este año lo han estado obteniendo la renovación de la licencia, pero ya tenían pues estructuras metálicas, un lugar muy grande donde tienes edificación a la izquierda, campo al centro, piscina al fondo, edificación a la derecha, un segundo piso, o sea, mm, en cierta forma pusimos como una vivienda multifamiliar. ¿Por qué? Porque hacia el lado izquierdo tenías habitación con un hall, su sala, su baño. Y al lado derecho también tenías sala, comedor, cocina, en el segundo piso habitaciones, pero tenías como dos baños, o sea, como para damas y caballeros, pero era porque en la familia quieren usar baños para hombres, son varios hijos, los niños y las damas también. Pero para un tema municipal, entonces, con las características e inclusive el portón de ingreso, el garage, la puerta que tiene como 3 metros de alto, que es metálica, la entrada principal, que estuvo plasmado en el plano, ¿no? No se aceptaba por el nombre, pues, porque pusimos vivienda multifamiliar. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia? Que fue rápida, es multifamiliar y de uso múltiple. No, no es un recreo, no es un complejo, no es nada, sino que el uso múltiple quiere decir que son diferentes otros usos, ¿no? Puede ser inclusive recreativo, pero no necesariamente familiar. Entonces, tal vez por ahí podría estar el tema en lo que es de la municipalidad, ¿no? Pero nosotros tenemos esas dimensiones en una municipalidad en la selva del Perú, de 3 metros de alto, ¿no? Del vano. Y más o menos 1,50 m la puerta. Es un portón para un gigante, digamos, pero bueno, los propietarios quisieron hacerlo así, aparte de la puerta de garage, ¿no? Correcto, Correcto. ingeniero Ya, Miguel. ingeniero, gracias. Ok. Entonces, con 3 preguntas finalizamos, ¿le parece, ingeniero? Sí, me parece bien. Si tienen alguna otra Correcto. consulta, me lo pueden hacer Ingeniero, posteriormente. disculpe, Sí, Vamos, sí. vamos, sí, para que pueda disculpe, formular. una pregunta. Las mamparas no entran como ventanas altas, ¿cierto? No, las mamparas no son ventanas altas, son puertas corredizas, prácticamente, ¿no? Ok. No pueden ser puertas plegables. Eso va como puertas, pero normalmente no se califica como puertas en el cuadro de vano, se pone MP o M de mamparas, ¿no? También está normado. Ok. Y Ujú. disculpe, ¿siempre en alguna obra te tienes que apegar a lo que aparezca en el plano? Porque he visto ocasiones donde a veces no concuerdan bien. Mira, justamente que hay un tema de buena pregunta de compatibilidad. ¿Por qué? Tú puedes tener en el plano un bonito diseño que calza, pero cuando vas al terreno es diferente las características e inclusive cuando estás haciendo una renovación porque tienes que demoler o hacer otro cuarto aquí o acá, tampoco. Entonces existen los cambios, ¿no? Siempre en una obra, en un proyecto, por más grande que sea y más perfecto que parezca, siempre hay cambios y eso obedece ya a solicitudes del cliente o a criterio inclusive y si es un maestro o si es un ingeniero u otro que está proponiendo mejores condiciones o mejores alternativas.
se pueden ajustar, porque en un proyecto en San Martín de Porres se estaba haciendo una renovación de una casa y pues el baño le habíamos puesto el ancho de 1,30 m, pero el cliente quiso, no, me parece muy angosto, ponle 1,50 m, y eso hizo variar muchas cosas, los cuartos más reducidos, correr por acá, por allá, entonces tienes que hacer nuevamente el plano, pero esa es la solicitud. A pesar que el plano tuvo un diseño, siempre hay variaciones, ¿no? Inclusive desniveles u otros. Eso le obedece a compatibilizar, ¿no? O sea, tú tienes el plano, pero te vas al lugar y en toda obra, haciendo paréntesis, en toda obra lo primero que se hace es la compatibilización de planos, entre planos e inclusive con el terreno, porque los planos de arquitectura, estructuras u otros podrían estar muy bien separados, pero cuando tú te das cuenta, hay veces que una columna pasa por un lugar donde se interfiere con otro, la instalación eléctrica o sanitaria también, y ahí ves que hay tuberías que atraviesan vigas, columnas, y no les dan una alternativa, ¿no? Como hacer una columna falsa o falsa columna para una bajada de repente de la tubería del desagüe, ¿no? Como por ejemplo. Entonces uno tiene que tener más o menos ese criterio en campo y nuevamente poder plasmarlo en otro plano o corregir. Pero sí hay cambios, no tiene que ser exactamente como está dibujado. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Bien, vamos con la segunda pregunta ya de las redes sociales, porque si no, ahí los amigos de las redes sociales nos mencionan, se olvidaron de nosotros. A Sí, ver, dale, por favor. con Belisario Torres JJ nos menciona, ¿en el ámbito de planos viales se puede determinar la lectura de igual manera? Bueno, los planos viales tienen otras simbologías y otras características porque son vías, ¿no? Tienes que saber interpretar. Es diferente, como les había mencionado, planos de metalurgia, por ejemplo, en la industria de metal o de la mecánica, ¿no? Cada cosa es una especialidad. En planos de estructuras hidráulicas, tú puedes tener ciertas similitudes en cotas, pero hay simbologías tal vez que no estés familiarizado, ¿no? Y señalética o cortes, porque hay cortes en vías donde tú puedes ver y, oye, ¿pero qué es esto? ¿Es cuneta? ¿Qué es? O sea, es un poquito saber más de la interpretación de eso y tener un poco la experiencia. Primero tienes que, y la imaginación, por supuesto, porque tú conoces una calle y te tienes que imaginar en un corte cómo se puede ver. O sea, es un poco repasar, pero no tiene sus propias características. Algunas similitudes sí, como las acotaciones, ¿no? En el tema de corte horizontal y vertical, pero las líneas, en este caso, no significan muros, ¿no? Significan tal vez sardineles o existen bermas, ¿no? El eje de vía y todas esas características, ¿no? Genial, ingeniero. Vamos con la última pregunta de parte de las redes sociales de Juan Manuel Curitima. Nos menciona, buenas noches, ingeniero, con respecto al plano de ubicación, ¿qué debería tener el plano de ubicación georreferenciado UTM WGS 84? Bueno, para un plano de ubicación georreferenciado, pues tienes que tener las coordenadas. Eso normalmente se hace con un GPS diferencial, ¿no? Y la georreferenciación obedece a que tú tienes que tener una cota que te lo brinda el IDEP, ¿no? O sea, el Instituto Geográfico, para que tú puedas tener unos puntos geodésicos y puedas tú determinar coordenadas, ¿no? Las UTM, que son diferentes a las coordenadas que normalmente conocemos, ¿no? Con grados y minutos, segundos. Entonces, si es georreferenciado, a veces, y te piden certificado, eso tiene un costo, ¿no? Tú tienes que tener coordenadas georreferenciadas certificadas para que tú puedas a partir de ahí determinar tus puntos y satelitales. O sea, acá estamos hablando de coordenadas satelitales, ¿no? Bien, Hablamos del ingeniero. Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Del IGN. Disculpe, ingeniero Miguel, ahí. Ya finalizamos, estimados amigos, las preguntas, pero no nos despedimos sin antes dos cosas. Uno, la apreciación de un ingeniero del Zoom y también el sorteo de becas. Isaac Luis nos menciona en el primer comentario que hizo el ingeniero. Es cierto, sentido. También es muy importante tener mucha cautela al momento de estar dibujando para alguna manera facilitar la interpretación del plano. Crea una nomenclatura que sea comprensible y no ambigua.
es una apreciación, una acotación. Y la segunda acotación del ingeniero Isaac nos menciona, es importante lo que comenta el ingeniero. Me ha tocado ocasiones en las que se han encontrado errores de dibujo, incluso de planos aprobados, por lo que se requiere comunicarle al proyectista o dibujante para que realice la corrección pertinente. Ingeniero Miguel, de esta manera estamos finalizando ya esta primera sesión. Sus palabras, por favor, antes de pasar al sorteo de la beca, sus palabras a los amigos del Zoom y a los amigos de las redes sociales que nos han venido acompañando. Bueno, participar en este Zoom es muy importante para todos ustedes. Un consejo que les puedo dar es que inviertan más en ustedes que en su propio trabajo. ¿Qué quiere decir? Esto de capacitarse es muy importante. Los conocimientos adquiridos nadie te los quita. Y esto va sumando. Así es que éxito para todos. Excelente, ingeniero Miguel. Nuestra próxima sesión es el día, a ver, vamos a verificar aquí el flyer. Es el 30 de enero, ingeniero, que es el día lunes, ¿verdad? De 7 a 8 de igual manera, y la última sesión es de 7 a 9, ¿verdad? Correcto. Genial, ingeniero Miguel. Entonces, finalizamos la grabación de esta manera. Que tenga una excelente noche, un buen fin de semana, y nos reencontramos ya el día lunes 30 a las 7 de la noche, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes.